¿Te imaginas ver a un ejército cruzando montañas nevadas? ¿Con elefantes? No es una escena de película ni una leyenda exagerada. Ocurrió de verdad, hace más de 2000 años. Y el hombre detrás de esta hazaña fue uno de los estrategas más audaces de la historia, Aníbal Barca. ¿Por qué lo hizo? ¿Y cómo logró lo que parecía imposible? Esta es la historia de cómo un comandante cartaginés desafió a Roma y a la cordillera más temida de Europa. Todo comenzó en Cartago, una poderosa ciudad-estado ubicada en lo que hoy es Túnez. Su rivalidad con Roma no era nueva. Habían peleado una guerra terrible, y aunque Cartago sobrevivió, quedó herida y humillada. Pero Aníbal, hijo de un general cartaginés, había crecido con una sola idea en mente: vengarse. Desde joven, Aníbal juró odio eterno a Roma. No era un juramento simbólico. Se lo hizo prometer su propio padre, colocándole las manos sobre un altar. Y no era cualquier joven, Aníbal tenía una inteligencia estratégica fuera de lo común, un carisma feroz, y algo aún más raro: el valor de intentar lo impensable. Sabía que atacar Roma directamente por mar sería un suicidio. El Mediterráneo estaba controlado por las naves romanas. Así que ideó un plan que muchos consideraron una locura: cruzar todo el sur de Europa, atravesar Hispania, lo que hoy es España, y luego pasar los Alpes para llegar a Italia por sorpresa. ¿El detalle más surrealista? Lo haría llevando elefantes. Sí, elefantes. Bestias enormes y pesadas que podían aterrorizar a los soldados enemigos. En ese tiempo, los elefantes de guerra eran como los tanques de la antigüedad. Pero moverlos por montañas heladas, entre pasos estrechos, riscos y tormentas de nieve, parecía una sentencia de muerte. Y aún así, Aníbal no dudó. Reunió un ejército de aproximadamente 50.000 hombres, miles de caballos y cerca de 37 elefantes africanos. Comenzaron la marcha en el año 218 a.C., desde Cartagena, en el sur de la península ibérica. Cruzaron los Pirineos, enfrentaron tribus hostiles y perdieron hombres en emboscadas y deserciones. Pero lo peor estaba por venir: los Alpes. Para muchos, los Alpes son una maravilla natural. Pero en aquel entonces, sin rutas trazadas ni equipo moderno, eran una trampa mortal. Aníbal y su ejército tuvieron que escalar pasos empinados, atravesar caminos de hielo donde hombres y animales resbalaban hacia su muerte y soportar el frío extremo, sin ropa adecuada ni provisiones suficientes. En un punto del ascenso, Aníbal se enfrentó a un acantilado que bloqueaba el paso. En lugar de rendirse, ordenó encender grandes hogueras contra la roca y luego verter vinagre caliente sobre ella. El choque térmico quebró la piedra. ¿Vinagre? Sí, vinagre. Es un dato tan extraño como fascinante. En teoría, el ácido acético ayuda a fracturar ciertos tipos de roca al calentarlas primero. Puede sonar como un mito, pero varios historiadores creen que es posible. La travesía duró más de 2 semanas. Cuando finalmente salieron de los Alpes y llegaron al norte de Italia, el ejército estaba destrozado. De los 50.000 soldados que habían comenzado la marcha, quedaban menos de 20.000. Solo una parte de los elefantes sobrevivió. Pero estaban ahí. Y lo increíble es que, a pesar de las pérdidas, Aníbal aún tenía fuerzas para luchar. Y vaya que luchó. En una serie de batallas que aún hoy se estudian en academias militares, Aníbal derrotó una y otra vez a los romanos. En Trebia, en el lago Trasimeno y, sobre todo, en la batalla de Canas, donde aplicó una maniobra de pinza perfecta y aniquiló a un ejército romano mucho más numeroso. Se estima que en Canas murieron más de 50.000 soldados romanos en un solo día. Los generales romanos no podían entender cómo aquel extranjero, que venía de un lugar que apenas conocían, estaba derrotándolos en su propia tierra. Roma tembló. Algunos aliados comenzaron a abandonarla. Y sin embargo, Aníbal nunca tomó la ciudad. Aquí es donde la historia da un giro extraño. Durante años, Aníbal acampó en suelo italiano. Esperaba refuerzos desde Cartago que nunca llegaron. Mientras tanto, Roma se reorganizaba, cambiaba de estrategia y aprendía de sus errores. Aníbal, el gran conquistador, se convirtió en una sombra errante, ganando batallas, pero perdiendo la guerra lentamente. Finalmente, Roma decidió llevar la batalla a África. Y ahí, en la batalla de Zama, Aníbal fue derrotado por un joven general llamado Escipión, que más tarde sería conocido como Escipión el Africano. Cartago fue vencida. Y aunque Aníbal sobrevivió, su sueño de destruir Roma murió con esa derrota. Pero su leyenda, esa no murió jamás. ¿Quién más se atrevería a cruzar los Alpes con elefantes, solo por el deseo de sorprender al enemigo? Aníbal no solo fue un militar brillante. Fue un símbolo del desafío contra lo imposible, de cómo el coraje y la astucia pueden hacer temblar a los imperios más poderosos. Aunque al final no los derroten. Y ahora dime tú, ¿fue un loco, un genio, o ambas cosas? Si te atrapó esta historia tanto como a mí al contarla, suscríbete para seguir explorando los rincones más curiosos y sorprendentes de la historia. ¿Qué otro personaje te gustaría conocer? Déjalo en los comentarios, y quién sabe, tal vez sea el protagonista del próximo video.